Buenas noches, bienvenidos a Ahí se nos vino la noche, gracias por estar acompañándonos. Ustedes saben que desde que asumió el gobierno de Milei, pueden haber un montón de artilugios que pretendan distraernos, pueden aparecer temas que además impactan en la sociedad, puede aparecer incluso la celebración de un campeonato de fútbol, pero las noticias, lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, siguen teniendo su relación directa en la manera, en el modelo de administración que eligió Javier Milei. Por eso es que también padecemos todos los días cuáles son esas medidas, más allá de lo que ha sido esta disputa que todavía sigue en la sociedad sobre si Milei está haciendo lo que prometió o está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió, ya que en el modelo de marketing reemplazando a la política se dio el gusto de decir una cosa como decir la otra. Cada vez que escuchamos a alguno de sus funcionarios decir está haciendo lo que prometió, nos olvidamos o aceptamos, si es que no tenemos cierta memoria, de que también prometió lo contrario. Hace pocos días me encontré con amigos, porque tengo amigos que han votado naturalmente al gobierno de Milei. Imagínense, si el 56% lo votó, más de la mitad de la gente con la que me cruzo todos los días debe haberlo votado, más o menos debe haber una relación así. Pero en este caso me decía, bueno, sí, lo estoy padeciendo, pero eran cosas que había que hacer, alguna vez había que hacerlos. Y resulta que no es que no se habían hecho nunca. Por más que todos los días nos digan, alguna vez había que hacerlo, o estamos haciendo el cambio más importante que hecho en la política económica durante del siglo pasado hasta hoy, este, no es así, y de hecho se trata, como siempre, del ajuste y del dictado del sistema financiero internacional, que cada vez es más sofisticado y también más poderoso, y que a veces, cuando se trata de hacerse el vivo y de ver de qué manera te pones más de acuerdo con el sistema financiero, tiene sus propios, digámosle, fiscales que ponen objeciones y dicen guarda porque te podés traer un problema, y lo que no queremos no es que vos no tengas problemas, sino que nosotros no tengamos problemas. Y al sistema financiero internacional los problemas, por pequeños que parezcan, en un país donde ellos están invirtiendo, no son bienvenidos, porque son más bien una puerta que se le abre a crisis después de las cuales no saben con qué se van a encontrar. Imagínense que en los últimos años no se esperaban a Néstor Kirchner, lo que se esperaban era otro gobierno que administrara de alguna manera lo que habían instalado en el golpe de 1976, que consumó luego el alfonsinismo con la destrucción del Estado, y que llegó Menem a terminar de consolidar, convirtiendo a la Argentina en la vidriera del llamado consenso de Washington, en un momento en el cual, como tenía todavía las joyas de la abuela, podía hacerse, inventar, crear ese relato y además consumarlo en esa ilusión económica que nos llevó al endeudamiento más fabuloso que tuvo la Argentina. Pues bien, el hecho de que Milei quiera haber sido mejor que el Fondo Monetario y diciendo el ajuste, yo voy a hacer un ajuste superior al que ustedes están proponiendo y ustedes se van a poner contentos, no los ha tenido contentos, y él, de hecho, los mercados también se han expresado en el mundo. Las últimas medidas que anunció el ministro de Economía, el timbero Luis Caputo, tiene que ver con seguir endeudando a la Argentina y seguir emitiendo pesos después de haber dicho, cuando yo asumo, se termina la emisión de pesos, cosa que no se hizo realidad y que recién nos enteramos, gracias a que la oposición no existe, cuando en su segunda etapa Caputo mismo dice, bueno, a partir de ahora no vamos a emitir. ¿Y entonces qué había ocurrido? Pues bien, después de que dijo a partir de ahora tampoco vamos a emitir, o sea, no emitimos desde el 10 de diciembre y ahora tampoco emitimos, pero resulta que vamos a comprar con dólares, con pesos, los dólares que el mercado necesita para no generar o para de alguna manera equilibrar la especulación con el dólar en el mercado financiero, que siempre todos los gobiernos te dicen que es un mercado menor, un bolsillo, no una banca, pero sin embargo está alimentado de los sectores especulativos, especialmente los bancos, y que son los que
nunca pierden. Tanto es que esta semana nos habíamos enterado de una movida absolutamente legal y habilitada por las resoluciones del Banco Central de que el Banco Macro, por eso se enojó el presidente, hizo aplicar una cláusula que le permitía vender los documentos, o sea, venderle al Estado los documentos que el Estado imprimió porque sospechaba de los movimientos del mercado. Y es así. Hoy, pese a que el dólar está más o menos quieto y que había hecho un retroceso de 70 pesos en la jornada de ayer, se mantuvo más o menos a la par del día de ayer, pero en el mercado internacional, digamos, en la economía mundial, los bonos argentinos volvieron a caer, el riesgo país volvió a elevarse y esta burbuja que está sosteniendo el gobierno de Milei se encontró con una nueva objeción del Fondo Monetario Internacional que, si bien no ha sido profunda, no hizo un reto, sí se encontró con una explicitación del apoyo que le da el Fondo Monetario Internacional al intermediario para este cono sur tan desastroso y fundamentalmente con el país más endeudado del planeta, que es precisamente la República Argentina. En este panorama nos encontramos entonces con que ocurren algunas cosas que fueron anunciadas y otras que de ninguna manera han sido anunciadas, y además ocurre lo contrario en absoluto de lo que significaba el rechazo explícito que hacía en su verba el mileiato al relato kirchnerista o al relato del gobierno de los Fernández. Hoy la Argentina sigue soportando, la sociedad argentina sigue soportando un relato, el relato M, luego el relato F y luego el relato Milei. Mientras tanto, aquello que tiene más de espera que de esperanza nos sigue teniendo en ascuas. Bienvenidos, ahí se nos vino la noche. Y luego de esta introducción, vamos a hablar precisamente de este fenómeno, si se trata de un fenómeno. Por eso estamos con la presencia en nuestro piso, en nuestro estudio, de Javier Balsa, quien suscribe luego de una investigación que hizo la Universidad de Quilmes, un libro que se titula ¿Por qué ganó Milei? Y si te pregunto eso primero, Javier, bienvenido. Bueno, para eso hubo que escribir muchas páginas, ¿no? Claro. O sea, realmente la explicación que tratamos de dar no es una explicación simple, digamos, no es en una sola frase. Nos preguntamos eso, digamos, qué procesos más profundos llevaron, no centrándonos en la figura de Milei, sino por qué la sociedad pudo votar a alguien tan extremo, digamos, por qué la gente votó a alguien tan diferente a como es la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros no es alguien que grita, insulta, tiene posiciones extremas en lo económico, extremas en lo político, y sin embargo optaron por él, ¿no? Digamos que era, digamos, como el candidato soñado para cualquier otro contrincante, porque bueno, la sociedad seguramente iba a elegir a cualquiera menos Milei. Claro. Bueno, no, digamos, hubo una serie de procesos más profundos que lograron, yo creo, reinstalar el deseo neoliberal, ¿no? O sea, yo le doy bastante importancia a la jugada de Macri, ¿no? Yo creo que Macri, tenemos que aprender de la derecha, ¿no? Sí. Es una de las primeras cosas. Tendremos que aprender de la capacidad de transmitir ideas simples que tiene Milei, de plantear una propuesta simple, pero que generó esperanza. Una de las claves es esperanza, retengamos después porque es algo que sigue pesando hoy. Y luego también la capacidad que tuvo Macri de hacer una especie de breve autocrítica. ¿Por qué fracasó mi gobierno y por qué ahora no voy a fracasar? Claro. ¿No? Es decir, él dice en 2019 ya en campaña, fracasé por culpa del gradualismo. Si gano ahora en 2019 voy a hacer lo mismo, pero más rápido, más decidido y sin contemplaciones de reprimir si hay que reprimir. Recuerden, después le pregunta a Luis Majul, pero eso puede llevar a muertos.
ya en 2020, 2021, y él dice, el liderazgo se lo tiene que bancar, ¿no? O sea, una propuesta muy dura. O sea, y sin embargo eso entrañaba esto, ¿no? O sea, fracasé por esto, por el gradualismo, ahora como no voy a ser gradualista, lo mío va a funcionar. Y eso dio línea a muchos comunicadores en los medios concentrados que empezaron a reinstalar este discurso neoliberal recargado como un horizonte posible frente a la crisis del gobierno de Fernández. ¿Y qué es Milei? Es esto mismo 2 o 3 grados más arriba. Entonces por eso empalmaron tan bien. En cambio, bueno, el libro comienza con un capítulo sobre estas frustraciones, el macrismo, ¿no? Los fracasos y las frustraciones. En cambio, el kirchnerismo no logró hacer un balance crítico de por qué no pudo tener continuidad en 2015. ¿No? O sea, el kirchnerismo que parecía consolidado, hegemónico, y había logrado logrado tener un discurso y una realidad que se iba haciendo efectiva y que la gente la vivía como algo de su cotidianeidad. Por dar un ejemplo, matrimonio igualitario. Lo proponen, lo sancionan, lo votan, se efectiviza, la gente empieza a ver que no hay ninguna debacle porque la gente del mismo sexo se case, bueno, y se construyó una realidad que la gente aceptó. Y así en muchos otros planos, pero sin embargo fracasan darle continuidad. O sea, recuerden que el macrismo tuvo que ir un poco al pie y decir, voy a mantener fútbol para todos, voy a mantener aerolíneas, voy a mantener IPF. ¿Por qué? Porque eran cosas que en el sentido común argentino el kirchnerismo los había logrado instalar. Y sin embargo no lo pudo darle continuidad política. Y no hizo nunca un balance de por qué. ¿Por qué fue Scioli nuestro candidato? ¿No? Ahora vos nos estás llevando a momentos medulares de la última etapa política argentina, a la que quiero volver, pero primero te quiero preguntar, ya que vos vivías en Argentina durante el Macrato, si a vos te parece que fue gradual y no que fue brutal. Claro, aparece brutal al lado de este salvaje, claro, sí. Pero ¿te parece gradual? Sí. Hubo una serie de intentos de avanzar más drásticamente y los propios integrantes de la alianza, digamos, de gobierno, de Juntos por el Cambio, Cambiemos en esa época, le plantearon críticas, el sindicalismo generó movilizaciones, etcétera, y ellos, digamos, durante los 2 primeros años endeudaron el país, sobreendeudaron el país, claro, pero no aplicaron grandes transformaciones, aumentaron las tarifas bastante, pero no todo lo que pedían. No promovieron una reforma laboral, no promovieron la reforma jubilatoria, o sea, recién después de 2017... Bueno, no la consiguieron. Pero no la promovieron hasta 2017, esperaron, o sea, en el primer momento, cuando, como lo vemos ahora, un gobierno intenta hacer todo lo que quiere hacer, sobre todo si es propuestas así tan antipopulares, no lo hicieron. Y después cada vez le fue más difícil hacerlo. Pero había toda una tónica de una negociación política que incluso, si miramos el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, que era el otro proyecto que estuvo en puja, digamos, yo creo que hubo 4 proyectos hegemónicos en puja en el 2023. El de Macri, el de Milei, el de Rodríguez Larreta, que ¿qué decía Rodríguez Larreta? No, fracasó el macrismo porque no dialogó lo suficiente. Hay que construir los consensos, con todos menos con el kirchnerismo, pero bueno, apostando a un centro peronista, a una dirigencia sindical más dialoguista, él proponía eso, y por eso Macri se siente agredido, no solo en su persona, sino en su proyecto. Y por eso confronta y le da todo el oxígeno a Bullrich para que lo aplaste en esas internas. Después, si quieren, podemos ver por qué lo aplasta, digamos, ¿no? Pero vamos, ahí había otro proyecto que era un poco de retomar el gradualismo, etcétera. Sí, o sea, claramente, y es la apuesta de Milei, es un neoliberalismo salvaje, o sea, una desregulación total de la economía, que esto que está implementando ahora Sturzenegger, para que, bueno, haya como un mundo sin Estado, ¿no? O sea, claro, donde no exista la justicia social. O sea, pensemos que Milei es el primer político que se tira contra la justicia social. Alzogaray jamás habló en contra de la justicia social. El Macri tampoco. Y él en 2 años logra instalar la idea de que hay que acabar con la justicia social. 34% de la gente elige, cuando le damos distintas frases sobre justicia social, hay que acabar con la justicia social. Y entre los jóvenes varones, 54%. O sea, él logró instalar ideas muy duras que no estaban antes. O sea, hay algo de novedad en el... Si bien es un proyecto, como vos decías, que se intentó en la dictadura, después Menem lo vuelve a armar de otras maneras, lo intenta Macri, ahora es un modo y una propuesta que tiene algunas diferencias ideológicas más profundas. No por nada él
se distancia del neoliberalismo porque es la defensa de un mundo de grandes monopolios. Si uno piensa el discurso neoliberal más clásico, dice, bueno, los monopolios hay que regularlos, el libre mercado. Claro. Acá no, o sea, él ni siquiera tiene que haber regulación de empresas hipermonopólicas, es decir, todos vemos que o Instagram o Facebook, no hay otra red social. Claro. Es algo monopólico que evidentemente tendría que haber instituciones del Estado, de la sociedad civil que lo regule. ¿Cómo es el algoritmo? ¿Por qué ahora no me contacto con los amigos que me contactaban antes? Claro. No lo sabemos. Es algo, digamos, bueno, que el grupo este monopólico haga lo que quiera con una porción importante de nuestra vida. ¿Cuál es la lógica de esto? Y esta es la única figura mundial que lo reivindica de esta manera tan drástica. Pues sabés que yo te escucho y entonces me dan muchas ganas. Hoy vamos a hablar del libro y del propósito del libro, ¿no? Pero me dan muchas ganas de hacer con vos un diálogo sobre el recorrido político de las últimas 2 décadas, o sea, por lo menos desde la crisis del 2001 hasta ahora, si no pudiéramos hacerlo de los últimos 48 años. El primer capítulo va por ese lado, ¿no? O sea, va recorriendo, digamos, cómo fue la crisis del 2001. Pero vos sabés que esto da para que habláramos 40 minutos de estos temas. Tal cual. Lo que también quiero advertir es que cuando venís con estos argumentos, es que ustedes vieron venir a Milei desde hace rato y el trabajo precede por tiempo el triunfo de Milei. Nosotros diseñamos un sistema en la Universidad de Quilmes que hace encuestas por redes sociales, invitamos a la gente a responderlas, sorteamos una notebook, con lo cual conseguimos que responda gente que no le interesa la política. Claro. Primero, digamos, el sistema nos da los resultados electorales con enorme precisión, aunque nuestra investigación no es acertar, sino nuestra idea es entender cómo funciona la sociedad. Recogemos toda una tradición, digamos, de hacer encuestas más académicas que empezó en los años 30 con Erich Fromm y después con Adorno en Estados Unidos, etcétera, tratando de entender esto, ¿no? De las personalidades, los deseos, cómo se van construyendo cosas más profundas. Y empezamos en 2021, durante la pandemia, y ya empezamos a ver estos procesos del ascenso de Milei. Primero, un desinterés grande en la política, fuerte en 2021, pero que se cerró. Digamos, Milei, lo que logra el fenómeno Milei es repolitizar la sociedad. O sea, esa gente que estaba despolitizada se acerca a Milei. E incluso buena parte de la militancia de Unión por la Patria, antes Frente de Todos, que estaba bastante desentusiasmada, digamos, por lo que fue el gobierno de Alberto, bueno, frente al peligro de Milei se repolitiza y se activa. Y lo vimos muy fuerte, ¿no? Esos 10 puntos que sube Unión por la Patria, de 27 que había sacado en las PASO, a 37 que estuvo a punto por 3 puntos de ganar Massa en las generales, a veces nos olvidamos, pero estuvo cerca. Es cierto. Se debió en parte a las medidas que toma Massa, que de algún modo adelantan cómo sería su gobierno, pero en parte también a una enorme activación de la militancia estudiantil, fabril, barrial, que bueno, y también un progresismo cultural que fue generando, digamos, como un reentusiasmo. Bueno, debía haber despertado porque en 2001 hubo un desastre electoral, casi 4 millones de argentinos que habían votado por Fernández retiraron su voto. Sí. Ahí en 2021 hubo un peso fuerte de una serie de factores que se combinaron, pero lo que sí siguió primando, o sea, hubo una politización, pero un fuerte pesimismo. Claro. Nosotros ya en 2022 veíamos que la gente decía, no, el país va a estar mucho peor el año que viene. O sea, ni siquiera la mínima... Al gobierno de Alberto Fernández lo veían desastroso, nos lleva al desastre. Y ya en abril de 2022 lo teníamos en primer lugar ubicado a Javier Milei. Claro. Y luego cuando se venían las elecciones, las PASO, lo teníamos en un 30% de los votos. O sea, claramente hubo cierta operación antes de las PASO, o sea, quedó en la prehistoria, pero donde los medios concentrados que le habían dado mucho oxígeno a Javier Milei deciden apoyar a Juntos por el Cambio y empezaron a decir que no pasaba el 15%, el 20%, publicaron algunas encuestas que como que lo tiraban abajo, sí. Pero él evidentemente logró mantener a través de las redes, él había construido con dinero, con algo muy, muy pensado y elaborado desde el exterior también, una serie de redes que le permitían llegar a un montón de población por fuera de los medios, ¿no? Es un juego. Y luego los medios sí, cuando ven que es un candidato posible, cambian su discurso, los medios concentrados, y empiezan a decir, bueno, no, ahora ya es alguien razonable, se rodeó de gente mucho más seria, etcétera, etcétera, y empiezan a cultivarlo como un candidato
posible y no como un peligro, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces, si esto fue observado por la militancia y luego del golpe de noviembre del 21, no hubo un cambio en el gobierno Fernández? A ver, ahí es difícil de entender, digamos. El gobierno era un gobierno que hacía de la moderación un culto, ¿no? La propia figura de Fernández es eso. Y ahí ya nos construimos nuestra propia encerrona, digamos. Si ustedes recuerdan, digamos... Pero tampoco tanto, porque Fernández ya había sido descubierto en en la festichola. No, bueno, sí, la festichola lo sacan a relucir ahí, pero lo sacan a relucir poco antes, lo tuvieron un año guardado. Sí, claro, porque como la derecha no va a tener lo sentido de la esperaron oportunidad. al momento preciso. Pero quiero decir, no, la moderación en términos de un gobierno poco decidido, digamos, poco jugado. Sí. Si algo caracterizó a los gobiernos de centroizquierda, nacional populares en América Latina del 2001 para acá, empezando por Chávez, pero siguiendo también por Correa, un poco menos por Lula, pero claramente por Cristina y Néstor Kirchner, fue su audacia. Tomar medidas audaces, sí, claro, decididas, incluso corriendo el eje de la correlación de fuerzas. O sea, aparecían de golpe, vamos a estatizar las AFJP. ¿No? Para los más jóvenes, antes las jubilaciones eran todas privadas, claro, y andá a cobrar lo que podías cobrar cuando te jubilaras. Fue un desastre. Entonces, y nos sacaban 11% todos los meses, además. Y se quedaban, y el 4% de eso se lo quedaban para ellos hacer lo que quisieran, más las estafas que hicieron arriba de esto. Absolutamente. Entonces, lo que entusiasmaba y lo que generaba adhesión y sumaba juventud a este proceso eran las medidas audaces. Todo lo contrario del gobierno de Alberto Fernández, que las pocas medidas audaces que propuso luego las retiró a los pocos días. Pero por eso, cuando tuvo el rechazo electoral... Y esto fue generando, digamos, un desentusiasmo, digamos, en la militancia muy fuerte, que ubicó a la militancia kirchnerista en una encerrona. O sea, ¿apoyaba un gobierno o lo criticaba? ¿En qué lugar se ocupaba frente a esto? ¿Era tibio o era traidor, Alberto? Hubo un par de indicadores de que yo creo que Alberto apostaba a esta desmovilización kirchnerista. Recordemos, cuando el kirchnerismo logra ocupar la calle nuevamente, las plazas, como respuesta al atentado contra Cristina. Y uno pero pudo antes había participado de la celebración de la derrota, tratando de construir un relato de triunfo después de las elecciones. Bueno, ahí quedó como en un lugar muy incómodo. Y luego Máximo Kirchner renunciando a la banca en contra del acuerdo con el fondo, etc. Eso después, claro. Quedó en una posición de apoyo o crítica y de vuelta. Pero donde yo creo que se definen un poco los tantos es cuando es el intento de asesinato a Cristina, la militancia kirchnerista reocupa las plazas, reocupa la calle, y Aníbal Fernández apoya la detención de una serie de dirigentes femeninas mapuches que las mandan a la cárcel de Ezeiza. Eso a la militancia lo dejó muy mal. Y luego dice, bueno, está bien los tiempos de la doctora Capuchetti. O sea, hay una serie de no acciones de detención de estos grupos de ultraderecha, etcétera. Como sí hizo Bernie, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. O sea, mostrarse firme frente a estos grupos de ultraderecha, fascistas, que atentaron no solo contra la figura de Cristina, sino lo que hubiera significado para el conjunto de la democracia argentina. Yo creo que ahí muestra que era un proyecto que apostaba bastante a deteriorar el kirchnerismo y mellar esa capacidad de movilización, ¿no? El propio kirchnerismo no logró tampoco tener un candidato potente que lo mostrara como una opción real y que entusiasmara. Entonces, esa movilización kirchnerista fue ciertamente tardía, detrás de un Massa que también tardíamente logró sacarse la bota del FMI. No sé si recuerdan. Massa hace una serie de juegos muy interesantes, triangulando con Arabia, con China, etcétera, para que el FMI le aprobara el acuerdo trimestral a fines de julio, antes de las PASO, y le toman todo un mes negándole el acuerdo, y recién ahí es que Massa puede lanzar sus medidas populares, populistas, como querramos llamarlas, que consiguieron que mucha gente, y eso lo medimos en la encuesta,
cambiara su voto. Ajá. Massa logra sumar 6 puntos de gente que había votado a fuerzas políticas que habían pasado para la elección de las generales. Y le chupa votos ahí gracias a la discusión militante que renació, que no había pasado antes de las PASO. Llegamos a unas PASO fríos, no había debate, claro, es sí. raro en Argentina. Pero esa discusión apareció, y también porque Massa empezó a implementar medidas que no había podido tomar antes, ¿no? Y eso lo hemos medido claramente, incluso le saca a Milei el voto bronca. Hay muchas Vamos ahora al sí, tema del voto bronca. Primero, el tema de llegar a las elecciones con Massa como candidato. Vos recién analizabas que el gobierno de Fernández había decidido mellar al kirchnerismo. Lo logró. De hecho, el kirchnerismo no pudo presentar candidato y de hecho el que había sido denunciado durante años como empleado de la embajada terminó siendo el candidato del kirchnerismo. ¿Cómo es que el kirchnerismo llegó a ese estado de deterioro viniendo de un triunfo como el de Cristina del 2011 del 55%? ¿Cómo llega después a tener que depender de un candidato que cuando alcanzó su cúspide fue el 16? A ver, es algo difícil y es algo que creo que justamente lo que te decía al comienzo, el kirchnerismo no logró construir un espacio donde estos debates se pudieran dar. Yo creo que el principal déficit que tuvo el kirchnerismo durante sus gobiernos y que sigue teniéndolo hoy es no construir espacios de debate donde la militancia sea escuchada, ¿no? Entonces es algo que tiende a construirse más de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces la falta de el kirchnerismo tiene una gran cantidad de simpatizantes. Nosotros lo hemos medido, digamos, Unión por la Patria tiene 23% de la gente que dice yo estoy cerca de Unión por la Patria, en julio del año pasado. Y la mitad de esa gente en algo militaba, en algo hacía en la campaña. Eso es mucha gente, son 2-3 millones de personas. Sin embargo, no logró que ese simpatizante activo, que discute mucho de política, que discute en los bares, que discute en su lugar de trabajo, que discute con sus amigos, en su familia, se convierta en una fuerza militante organizada. O sea, por ahí sí va una movilización, pero no tiene capacidad para incidir, elegir quién es el concejal por su barrio o por su pueblo, o quién le gustaría que fuera su intendente. Es decir, muchas de esas discusiones se resuelven de arriba para abajo. Claro. Lo que él le ha dado al kirchnerismo mucha capacidad a veces como decíamos, de hacer cosas de la noche a la mañana, como estatizar las AFJP o todas sus políticas, pero le cuesta más para construir consensos y construir una base movilizada más fuerte, de donde emerjan nuevos líderes que, que puedan suplir, digamos, los recambios institucionales y de liderazgo que naturalmente se dieron. O sea, en este caso, tener un candidato mucho más potente que Scioli, mucho más potente que Alberto y mucho más potente que Massa, ¿no? Bueno, son también otros momentos que me gustaría, si otro día te atrevieras a venirte para Buenos Aires, yo entiendo, también podemos hacer una videollamada y disfrutar de otro diálogo sobre estos puntos que me parece que necesitan todavía ser analizados por los argentinos. Pero me llama la atención el hecho de que el kirchnerismo haya sido esa potencia y hoy haya perdido autoridad, incluso haya perdido autoridad como oposición. Hay una especie de molestia que persiste en la sociedad. ¿Sobre qué me vas a venir a hablar vos después de lo que hiciste? A ver, esto no lo veo, no lo generalizaría tanto. O sea, yo creo que en parte tenemos que también valorar lo que nosotros tenemos como espacio político nacional popular. Tenemos, digamos, ese 37% que vota Massa tiene mucha coherencia ideológica. Nosotros hacemos escalas, le preguntamos a la gente 6, 10 cosas para ver si es más bien nacional popular o más bien neoliberal, si es más progresista o más conservador. Bueno, casi todo ese 37% que vota Massa es claramente nacional popular, responde casi todas las preguntas con respuestas nacional populares y es claramente progresista y no conservador. O sea, hay un núcleo fuerte de gente y además tiene esta capacidad militante. Es decir que tenemos ahí una potencia que a veces vemos una dirigencia muy dubitativa, creo yo, claro. ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Milei? Porque es cierto, hay un centro, ¿no? Hay un centro que define la elección. Pero
a veces el kirchnerismo ha moderado su discurso, ha moderado sus propuestas, yendo hacia ese centro, y finalmente no enamora su propuesta. Claro. ¿Qué hizo Milei? Bueno, no, hizo una propuesta duramente... Antikirchnerista. Sí, pero duramente neoliberal, ultra neoliberal y ultra conservadora. Y eso lo que hizo fue correr la cancha. No es que él se corrió hacia el centro. Él Tal cual. corrió la cancha para allá y atrajo a la gente por, bueno, esto va a ser diferente. Acá hay una esperanza. Uh-huh. Y veíamos, en general, el votante de Milei y de Bullrich era gente con muy poca esperanza en el país. Pero si ganaba Milei, el que votaba a Milei decía, el país va a estar mucho mejor. Claro. Le preguntabas, en 4 años, ¿cómo va a estar el país si gana su candidato? Los de Milei pensaban mucho mejor. Los que votaban a Massa, la mayoría decía igual. Claro. O sea, no logró construir esperanza. Pero para construir esperanza hay que tener un proyecto claro, distinto, y un proyecto que además sea concreto, ¿no? O sea, un proyecto que le llegue a cada uno de los sectores. Y yo creo que eso es lo que el Espacio Nacional Popular tiene que construir en estos años que tiene por delante. Es decir, la gente no va a saltar al vacío, va a decir, sí, voy a otro proyecto, sí, bueno, tengo un proyecto para el campo que es este, tengo un proyecto para el sector más de autónomos, de emprendedores, tengo este proyecto, ¿sí? Para el sector de los trabajadores tengo este, etcétera. O sea, tener proyectos claros en los cuales sumarse y que le construyan un deseo de un futuro distinto, ¿no? No una propuesta solamente defensiva. Del 2013, 2014, nosotros entramos en una espiral defensiva. Uh-huh. Que no te toquen tus derechos, que no te toquen lo que te quedó. Uh-huh. Bueno, primero, a veces lo que le quedó para muchos era poco. Primero, es una propuesta que no entusiasma. Segundo, si te quedó poco, te entusiasma poco. Y para las nuevas generaciones el kirchnerismo quedó lejos, además. Claro. O sea, pasaron 8, 10 años de esa experiencia. Y entonces, bueno, hay una dificultad para enamorar en esos términos, ¿no? Hay un acontecimiento político que el kirchnerismo canceló adrede y además interrumpió. Desde el 2017 hubo una consigna de unidad dentro del movimiento peronista que se llamaba ahí 2019. Y el 2019, cuando el peronismo había avanzado en un acuerdo en el que se iría por primera vez después de casi 30 años a elecciones internas abiertas y fraternales, sin piso, para que el que ganara, el que perdiera y obtuviera 10 votos tuviese una proporción por lo menos de representación en el gobierno, porque hay decenas de miles de lugares para ocupar dentro de la política. Se interrumpió con Cristina decidiendo unilateralmente que el presidente iba a ser Alberto Fernández. ¿Dolió eso en la sociedad, el hecho de no poder, dentro del esquema democrático que ofrece la República, elegir a sus representantes en los últimos años prácticamente desde la recuperación democrática hasta ahora, nada menos que en el partido mayoritario? Yo no diría que dolió, porque no hay, yo no visualizo dentro del peronismo un reclamo claro por que se activen estas instancias de democratización interna, salvo ahora. Uh-huh. Creo que la primera vez que aparece esto instalado más claramente es ahora. Sí, siempre hubo sectores que lo plantearon. Que el 17, cuando se planteó, Cristina acababa de perder. Siempre hubo sectores que lo plantearon, uh-huh. Pero yo creo que por diversos motivos no es un reclamo instalado en los simpatizantes y la base militante del peronismo y de los espacios más amplios nacional populares. Hay cierta aceptación de que, bueno, que tiene que haber un liderazgo y que de ahí se tiene que ordenar todo. Hay una tradición fuerte también peronista de los liderazgos y que hay que haber, lo que nos falta ahora es un líder que nos ordene. Uh-huh. Encima porque la última experiencia más prolija, clara, fue la de la renovación peronista, uh-huh. Del año 85, 86, 87, uh-huh. Que como terminó en la elección de Menem, ¿se acuerdan de esa interna claro. abierta? Bueno, no quedó un buen recuerdo. Uh-huh. Y entonces esa experiencia que para mí fue muy virtuosa, no se logró reconstruir nunca, ¿no? O sea, reconstruir que haya un partido claro. que funcione con una lógica de dinámica interna, como vos uh-huh. bien planteabas,
E incluso luego que haya una instancia de frente en la cual también haya eso. Las otras fuerzas políticas que integraban el Frente de Todos reclamaban todo el tiempo que se reúna una mesa, aunque sea para discutir, ¿no? Y eso no aconteció. No aconteció, y yo tengo mis dudas de cuánto la base también lo reclama. Yo creo que es un problema. Yo creo que sí, que como vos decís, esa es una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad más objetiva que subjetiva, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no tenemos espacios donde discutir y acordar las cosas, lo vemos en las elecciones universitarias. En estos momentos cruciales, donde claramente el radicalismo juega como apoyo clave para la instalación del programa nefasto de Javier Milei, el radicalismo presenta siempre una sola lista en cualquier universidad. En cambio, las fuerzas del peronismo, o más incluso de todo lo que es Unión por la Patria, tiene 3, 4, 5, 6 listas que festejan que uno le ganó a la otra. ¿Sí? Que el tercer o cuarto lugar, porque claramente de ese modo se impone el radicalismo. Entonces, en vez de aprender de esas experiencias y ver, bueno, no, generemos instancias y una lógica de unidad, pero para eso, como vos decís, tiene que haber un sistema. O sea, tiene que haber una lógica en la cual, bueno, el que gana gobierna, el otro acompaña, o sea, y algún sistema proporcional, etcétera. Si lo que vemos es que, ay no, se me metió en mi distrito, le corto la mano porque no puede venir alguien a mi distrito a discutir política porque yo soy el intendente, bueno, estamos en problemas, ¿no? O sea, tenemos que saber encontrar las formas de coexistir democráticamente y, bueno, encontrar algún sistema por el cual estas cosas se resuelvan, porque si no, como bien vos decís, la gente siente que la política se resuelve muy lejos de ella. Y en eso Milei tiene razón. ¿No? O sea, no solo no pudimos decidir si era Massa o si era Guado de Pedro o si era, recordame otro, era Scioli, ¿no? O Grabois, los 4 nombres que dieron vuelta ahí, sino que muchas veces no pudimos discutir quién es el concejal que representara mejor nuestro pueblo o nuestro barrio. Si me permitís, hay un elemento todavía peor y que significa una traición de la clase política argentina. Hasta la primera elección de triunfo de Carlos Menem, había una especie de compromiso republicano de que había plataformas electorales. Después de eso, nadie más prometió nada. Y a nadie le interesó porque la verdad es que las promesas electorales eran traiciones permanentes. ¿Cómo es que llegamos a ese lugar? Hoy no le pedimos a nadie. Bueno, es un fenómeno mundial, digo, para no hacernos tantos, si no nos vamos a hacer harakiri todo el tiempo, es un fenómeno mundial que la videopolítica ha ido convirtiendo a que los candidatos son el proyecto, ¿no? O sea, cuando ves esa consigna del proyecto del candidato, no, o sea, los candidatos pesan, y eso es cierto, y cada vez se discute mucho menos el proyecto. Bueno, porque tampoco construimos un lugar donde discutir el proyecto, ¿no? Ese es el punto clave. Y también porque hay un fenómeno de fragmentación de la opinión pública que dificulta eso. O sea, la sociedad no debate claramente los proyectos, porque no hay un lugar en una opinión pública donde se debatan los proyectos. Cada medio de comunicación le habla a su audiencia, la enfervoriza con un discurso, digamos, cada vez más duro, ni hablar a las redes sociales donde obviamente no hay discusión. Ahora todo eso importa que grita más fuerte, pero hay que defender eso. O sea, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces, si nosotros queremos construir un proceso de cambio popular, tenemos que construir un partido de masas popular, como fueron los partidos de masas del siglo XX, y donde estas cosas se discutan y se debatan, y se contrapongan posiciones, y se encuentren puntos de acuerdo, y donde la gente sienta que está siendo parte de eso, ¿no? Claro. Porque además tenemos la ventaja, esta que les contaba, o sea, que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad muy politizada. O sea, el fenómeno Milei repolitizó nuestra sociedad. No nos perdamos eso. Entonces, en estos momentos de cierta debacle, donde es cierto, estamos haciendo algunas entrevistas y vemos que la gente dice, bueno, el peronismo no me queda muy claro qué es hoy. ¿No? Entonces no queda claro si Scioli y Pichetto son peronistas. Claro. Bueno, el partido no los echó, ¿no? Entonces digo, quiero decir, a veces las fronteras son cada vez muy porosas y eso no ayuda para nada. En absoluto. Entonces digo, creo que hay que no tener miedo al debate, no tener miedo a las posiciones diferentes, no tener miedo a la democracia interna, y instalar estas discusiones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido aprendamos de Milei y de Macri tener posiciones claras, un proyecto fuerte.
Lo cual no quiere decir luego no tener un buen diálogo con el centro político. Es un centro pequeño. Una de las cosas que nosotros vemos en nuestras escalas, que les contaba, es que casi no hay liberales clásicos en Argentina. Claro. O sea, aquel que sea liberal en lo político, o sea, alguien pluralista, que esté a favor del feminismo, de la autodeterminación, sí, de no ser punitivista, que no sea xenófobo, y que sea neoliberal. Son muy pocos. Casi hay, los que son claramente así no hay nadie. Nadie en 3.000 casos, es una cosa rarísima. Por eso es que Larreta pierde apabullantemente frente a Patricia Bullrich, porque casi todos los neoliberales son fuertemente conservadores y autoritarios incluso. Pero hay un sector ahí en el centro que ojalá arme un partido con el cual se pueda negociar y que se diferencie claramente de esta ultraderecha, ¿no? Entonces a veces hay que saber tener diálogo con distintos sectores, pero desde una posición y un proyecto nacional claro, ¿no? Claro. A veces pecamos por lo contrario, pecamos por una mala lectura de Jauretche, diciendo, bueno, la clase media son todos gorilas, ¿sí? Y le regalamos la clase media a la derecha. 70% del país se autopercibe clase media. ¿Cómo se la vamos a regalar? En Ciudad de Buenos Aires ganó Aníbal Ibarra. Quiero decir, hubo un gobierno y una mayoría en Ciudad de Buenos Aires. No todos los porteños son gorilas, ¿sí? O sea, se puede construir un discurso y una propuesta de clase media progresista. E incluso puede haber una propuesta de centro que se diferencie de la ultraderecha con que se pueda negociar y llegar a acuerdos. Quizás sí, obviamente, no dándole la presidencia, sino claro. otro espacio, ¿no? Bueno, la característica que había tenido durante años, o durante décadas, el peronismo de tener una amplitud que hacía que esos sectores que vos señalás, de un liberalismo que tenía más que ver con el respeto de la propiedad privada y la autodeterminación de los individuos, pero no de la entrega ni de la asunción del poder económico internacional rindiendo sobre nuestros destinos. Todo ese sector ha sido expulsado del peronismo en los últimos años. O sea, no olvidemos que Cámpora y Solano Lima eran los que eran considerados en su momento conservadores populares. Incluso Solano Lima era el presidente del Partido Conservador Popular, que Cámpora no tenía nada de izquierda, lo que tenía era esa capacidad de diálogo que, como no tenía la autoridad de Perón, no lo pudo llevar a buen puerto. Y hoy no está siendo representado. Pero por otra parte también observo que hay otros sectores que han sido de alguna manera expulsados del peronismo. Bueno, los primeros, por supuesto, la dictadura, que se ocupó de que el peronismo del 83 llegara con decenas de miles de sus cuadros muertos, desaparecidos, presos en el exilio, en clandestinidad. Y que después no pudiera resucitar, porque en el 85, cuando nace la Renovación, tampoco estaba en condiciones de representar a todo el espectro peronista. De hecho, estaba en disputa, hasta que apareció el liderazgo de Carlos Menem, el cual, como le habían dejado servido en bandeja a un país hecho trizas, dijo, lo que tenemos que hacer es recurrir a las joyas de la abuela para sentirnos más cómodos y después ver cómo es que nos construimos. Ese paradigma que siempre nos llevó a la derrota es el que lleva al triunfo a Milei. Y el peronismo que decide abdicar de la propia democracia interna, después se convierte en una disputa de sectores en la que invita, el primero que hizo eso fue Néstor Kirchner, pero fue el último de los grandes políticos de la Argentina que tenía la capacidad que vos señalás de dialogar, de mandar, porque tenía una fuertísima autoridad, porque sacarnos de la crisis o apagar el incendio por lo menos era una fuertísima autoridad, pero después, de alguna manera, liderar, cosa que con su muerte, lamentablemente, la Argentina ha perdido más que un expresidente. Yo veo también instancias de diálogo, o sea, lo veo a Máximo Kirchner dialogando con muchos sectores y dialogó con Marx, digamos, yo creo que no es que haya faltado diálogo, creo que lo que ha faltado es institucionalización de ese diálogo, claro, en formas de conducción, ¿no? Y de las dos cosas, de representación de las bases y de conducciones más colegiadas y debatidas, etcétera. O sea, y una apertura. Hoy a la política no se ingresa si no es con dinero o por invitación. Sí,
Bueno, no sé, digo, hay sectores que han logrado hacerse su espacio, lo vemos a Grabois que ha logrado hacerse su espacio, o sea, no es imposible, digo, no. Sí. Lo hizo durante el Macrato, se convirtió en una potencia que después no podía ser dejada de costado. Grabois. Claro. Sí, pero lo es hoy, el año pasado logró instalarse, etcétera, o sea, digo, es posible instalar discursos nuevos y justamente incluso por esta cierta vacancia que en la que hoy hay, bueno, distintas figuras logran instalarse en este juego político. Pero lamentablemente este impasse le ha permitido al gobierno de Milei una instalación que muchos no preveían, ¿no? O sea, se jugó bastante a que el gobierno no iba a funcionar, que lo de Milei se iba a caer solo, etcétera, en un exceso de optimismo. Lo mismo le habían anticipado a Macri. Muy equivocado. Sí, pero en este caso, bueno, la propia figura de Milei ayudaba y claramente el libro muestra que el triunfo no es un triunfo por el voto bronca. O sea, si él tuvo un voto bronca en las PASO de gente que tenía ideas más bien cercanas, moderadamente peronistas, moderadamente progresistas, y lo votó como para dar una señal crítica, esos votos los pierde. Por eso él queda en ese techo del 30%. No llegó al 30% ni en una ni en otra. Cuando era el candidato que iba a sumar votos, sumó votos de Bullrich, sumó votos de Larreta, de otros sectores, se queda ahí. ¿Por qué? Porque perdió mucho voto. Toda esa gente que lo había votado, aunque no compartía sus ideas, cuando se empezó a discutir de política en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, en las familias, esa gente dijo, no lo voy a votar. Y lo tenemos medido. Todos los que lo dejó de votar casi el 10% de la gente. Y por eso es que él se queda ahí. Javier, ¿me estás diciendo que ganó Macri? ¿Por qué? Porque era el que estaba esperando que alguien hiciera un gobierno de estas características y cuando llegó el momento, todo su electorado fue a acompañarlo. Sí. Bueno, luego la jugada de Macri es fantástica en términos de ciencia política, ¿no? O sea, si vemos los diarios de los lunes, martes, después de las elecciones generales, todos los periodistas de la derecha y centro-derecha argentina, ya estamos derrotados, no puede ser, la gente vota corrupción, ¿cómo puede ser? No emprendimos nada. Estaban, digamos, y hace este acuerdo, y nosotros rápidamente lo medimos en otra encuesta, el 80% del votante de Bullrich acordó con la jugada de Macri. Claro. O sea, los hizo empalmar perfectamente. Bueno, sí, él apuesta a este proyecto. Ahora tiene un problema político porque, claro, le está chupando su estructura política. Pero el proyecto es un proyecto muy drástico, muy duro, de acabar con los derechos sociales, de acabar con los derechos laborales, de construir una sociedad muy desigual. Pero lo terrible es que el electorado de Bullrich, el electorado de Milei, por lo menos el año pasado, acordaba con estas ideas. No es que lo votaron equivocado. Claro. Cuando le preguntamos por cada una de estas cosas, salvo por los derechos laborales, que dicen, no, bueno, los derechos laborales no, tampoco la gente come vidrio, pero todo el resto de las cosas acordaba, aumento de tarifas, acabar con el estado de bienestar, despedir muchos empleados públicos, o sea, había una coherencia ideológica con esto, incluso no había tanto un voto contra la casta. Hay una pregunta que nosotros hacemos abierta y la gente no dice que no es crítica no usa la palabra la casta. O sea, por eso es que no molesta tanto que se alíe con Macri, que la tenga Bullrich, que lo tenga Caputo. O sea, eso hoy tampoco lo vemos en las encuestas que ahora estamos corriendo una encuesta que todavía no tengo los resultados finales, pero la entré a mirar un poco para venir acá al programa. Y el votante de Milei todavía sigue poniéndole una evaluación buena o muy buena del gobierno. O sea, no hay una desilusión porque siguen teniendo esperanza en que capaz esto le funcione. ¿Tiene algo que ver con esto el hecho de que vastos sectores de la sociedad argentina hayan sido empujados hacia la pobreza y vivían de subsidios y de asistencia desde el Estado y de alguna manera, como todos fuimos testigos de que no alcanzaba para nada, dijo, como lo señalan algunas de las encuestas, ¿no? El hecho de que el 80% de los jóvenes menores de 30 años hayan votado por Milei también significa de alguna manera, a mí no me importa el Estado porque yo igual me las tengo que arreglar por la mía. Sí, ese discurso estuvo ahí presente, más como una sensación de que no había futuro. Claro. Entonces,
Sí, el Estado es visto como algo negativo. Por eso uno le pregunta por cada una de las cosas, algo valora o no. Ahora lo va a empezar a valorar claramente más, porque, o sea, una cosa es que el Estado me diera cosas de poca calidad o poco, y otra cosa es que el Estado no me dé nada. Claro. ¿No? O sea, ahora vamos a ver cuánto esto se pone en juego, pero la gente cuando hace esas valoraciones no lo mide solo, porque a veces pareciera un discurso de un marxismo bobo, ¿no? O sea, sí, tengo la heladera vacía, voy a estar en contra. Sí. ¿No? O sea, el macrismo le pegó a la clase media, le subió las tarifas, etcétera, y sin embargo sacó 40% de los votos. Sacó 6% más de lo que había sacado en la elección primaria, en las elecciones generales de 2015 Macri. Epa. O sea, Macri subió sus votos de 2015 a 2019. Quiere decir, la gente lee según sus cristales ideológicos. Entonces, si lo convencen de que la culpa, Macri lo seguía convenciendo de que la culpa era del populismo kirchnerista, la gente, aunque siguiera estando mal, lo siguió votando. Entonces, ahora también pasa lo mismo. O sea, la gente la está pasando mal, pero dice, bueno, quizás esto funcione, lo otro no estaba funcionando. Bueno, vamos a darle un tiempo. ¿Cuánto? Bueno, ahí es difícil de medir con una encuesta. Algunas entrevistas dicen, bueno, la gente alguna le da 3 meses, otra le da 2 años, 3 años. Entonces, si la gente cree que lo de Milei puede funcionar, vamos a ver. Y también la gente no va a saltar al vacío. Es decir, si no hay otra propuesta alternativa, no va a saltar al vacío. O sea, fijémonos, el proceso del neoliberalismo menemista duró 10 años. Sí. Desde la convertibilidad hasta el 2001. Y hubo 20% de desocupación, y hubo mucha gente que la pasaba mal, etcétera. Sin embargo, bueno, la gente seguía apostando a creer que eso quizás en algún momento iba a arrancar. ¿No? Entonces, y si no arrancaba, ¿qué? ¿Cuál era la otra opción? ¿No? Entonces, salir de la convertibilidad era problemático. Entonces, ahora tenemos un gobierno que es un cambalache. Una calamidad. Es una calamidad, pero también es un cambalache. Sí, también, o sea, no es el menemismo, no tiene la capacidad de armado de elencos gubernamentales que logró tener el menemismo. Tiene 2 o 3 cuadros políticos y para de contar. No puede cubrir los cargos estatales, no puede cubrir el aparato estatal. Ahora, yo creo que es un riesgo apostar a que se va a caer solo. Claro. Porque si la gente no ve que la alternativa es algo diferente, o sea, que podamos construir algo creíble y querible por la gente, bueno, va a seguir con esto, puede que mucho tiempo. Tengo una reflexión que va a ser la última, no sé cuánto te llevará a responderla, porque se nos está terminando el programa, pero tengo la sensación, porque hiciste un correlato de nuestra realidad política de los últimos años tan minucioso que tuve que revisar los acontecimientos y advertir que nosotros en el 2009, mientras discutíamos la ley de medios, sabíamos que esto era posible. Y sin embargo, no hubo medidas políticas para evitarlo. No, yo creo que las dos cuestiones, esto que ya venimos charlando, la cuestión de una fuerza política de masas que convirtiera en estos 2 millones de simpatizantes en 2 millones de militantes, es uno de los déficits. La otra es un cambio en el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial se terminó aceptando, pensando que se iba a adecuar, ¿sí? Ahí es uno de los errores de Néstor, ¿no? Pensar que, bueno, hizo un primer cambio y después, bueno, se iba a ordenar un poco, y fue la que después nos trabó la ley de medios, y fue la que, o sea, hay un juego... No. La Corte Suprema dictó el 7 de diciembre la constitucionalidad de la ley de medios. Pero no es su efectivización que lo siguió trabando las cámaras. Es que había solamente 2 artículos que tenían una cautelar y dijeron esto no lo tenemos que resolver nosotros. Y después cuando cambió el gobierno, decidió que sí. Y lo primero que hace Alberto Fernández es no reponer la ley de medios, ¿sí? Entonces digo, ahí hubo, digamos, un déficit. Y hubo un déficit también en términos de educación, ¿no? El libro, una de las cosas que plantea es la crisis de la educación nos terminó llevando puesta la formación cívica de nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, hay una crisis de la educación que incluso uno de los datos más alarmantes, esta propuesta neoliberal consigue revisarnos las visiones sobre el pasado. Por ejemplo, si uno mira todos los manuales de historia, normalmente lo que se enseña en los colegios secundarios tienen 2 visiones del peronismo, ¿no?
El peronismo fue bueno, era necesaria la integración social y además fue lo que permitió industrializar el país, etc. Y más o menos hace un balance muy positivo. Otra visión que dice, no, bueno, había que hacer esa integración social, pero hubo mucha corrupción y mucho autoritarismo. Bueno, no. Se ha instalado ahora un discurso que dice que el peronismo fue nefasto y fue lo que generó la crisis del país y que la integración social no era necesaria en el peronismo. Y ese discurso hoy consigue un 40% de adhesión. El marketing le ganó a la política. Nos ha cambiado la visión del pasado. Y 3 preguntas sobre el pasado. La visión del peronismo clásico sobre todo. La visión de lo que fue la dictadura, donde también se instaló, es minoritario pero es fuerte, un discurso reivindicador de la dictadura. Sí. Que no es la mayoría, claro, pero es importante. Y un discurso reivindicador del menemismo. Esas 3 preguntas nos permiten predecir con un 92% de justeza qué iba a votar la gente. Sorprendido. O sea, nos cambiaron la visión, la política actual nos cambió la visión del pasado, con lo cual nos cambió la actitud hacia el presente. Vivimos en 1984 de Orwell. Gracias, Javier. No, por favor. Un gusto enorme haber Muchas gracias a vos. Un placer. Y nosotros nos encontramos mañana, como todas las noches, de 21 a 22 en FM Radio Cristal 94.9 o www.fmradiocristal.com.ar. También si nos querés seguir por tu celular, hay una aplicación de Radio Cristal, así que te esperamos.